And where are you from, Miss Flores Bello? Señora Flores Bello, ¿de dónde es usted? Venezuela. Venezuela. And how long have you been here in the United States? ¿Cuánto tiempo ya tiene en los Estados Unidos? Un año. A year. Un año y 5 meses. A year and 5 months. Okay, and what month did you come here? ¿En qué mes llegó usted aquí? En septiembre del año pasado. In September of last year. And who did you come here with? ¿Y con quién aquí se mueve? ¿Con quién está? Aquí ahorita. Here right now? And when you came to the United States, who did you come here with? ¿Con quién vino a los Estados Unidos cuando vino la primera vez? Con mi pareja. With my partner. Okay. And where did you live first before you came here to Athens? ¿Y dónde vivió usted primero antes de llegar a Athens? En Queens, Nueva York. In Queens, New York. Okay. And while you were there, did you meet the defendant, Jose Ibarra? Estando entonces allá, ¿conoció usted al acusado, el señor José Ibarra? Sí. Yes. And how did you meet him? ¿Cómo fue que lo conoció? Por medio de la suegra. Through a mother-in-law. Did you get to know him well in New York? ¿Lo llegaste a conocer bien en Nueva York? No, duré como un mes conociéndolo. Cuando me vine aquí a Athens era como un mes conociéndolo. No, a month knowing him. When I arrived in Athens, I have known him for a month. And what do you call him? ¿Y cómo lo llama usted a él? Víctor. Víctor. Is that the nickname that other people call him as well? También otras personas lo llaman a él por ese nombre, ¿sí o no? Sí. Yes. So tell us about coming to Athens. Why did you leave New York to come to Athens? Cuéntenos sobre el venirse a Athens. ¿Por qué dejó Nueva York para venirse aquí a Athens? Porque él me dijo que aquí había posibilidad de trabajo, pues el hermano. Because he told me that there would be a possibility of finding work here. The brother, el hermano. El hermano de él lo llamaba constante de que aquí había trabajo y por eso fue. His brother called him constantly, telling him that there was work here. That was why. Por eso fue que nos dirigimos acá. We decided to come here. And when you said his brother told you, who are you talking about? Which one of his brothers? Cuando te refieres a que el hermano les dijo, ¿a cuál de sus hermanos te refieres? Diego Ibarra. Diego Ibarra. And did he have any other brothers that you got to know? ¿Llegaste a conocer a otros hermanos que él tenía? Argenis Ibarra. Argenis Ibarra. And was there anyone else that you got to know that you lived with while you were here in Athens? ¿Alguien más que llegaste a conocer que vivió con ustedes aquí en Athens? Giancarlos Hernández. Giancarlos Hernández. Okay. And how did you get to Athens? ¿Y cómo llegaron a Athens? En Nueva York pedimos en Manhattan. In New York, we asked in Manhattan. En el Hotel Roosevelt. And Hotel Roosevelt. De Manhattan pedimos un vuelo humanitario aquí hasta Atlanta. In Manhattan, we requested for a humanitarian flight to come here to Atlanta. And when was that? ¿Y cuándo fue eso? Como de 9 a 10 de septiembre. Around the 9th, 10th of September. And where did you go when you arrived in Athens? Y cuando llegó a Athens, ¿a dónde fue? Al aeropuerto Airport. To the airport. Al aeropuerto de Atlanta. Airport. Jackson Airport. Atlanta Airport, Jackson Airport. And then you came to Athens? Y luego llegaron y se vinieron a Athens. Nos fue a recoger un amigo de Diego Ibarra. A friend of Diego Ibarra came over to pick us up. And where did you live when you were in Athens? ¿Y dónde entonces terminaron viviendo cuando llegaron a Athens? A donde a él lo arrestaron. Where he was arrested. Was that the Argo Apartments? Interpreter requires a repetition. Was that the Argo Apartments? Los apartamentos Argo. Creo. ¿Sí o no?
Sí, sí, a donde a él lo arrestaron. No me sé el nombre de... Yes, yes, where he was arrested. I do not know the name. Do you remember if it was apartment D126? ¿Recuerda si era el apartamento D126? Sí, Yes. So who got the apartment? ¿Quién? Do you know who secured the apartment for everyone? ¿Quién consiguió el apartamento? ¿Quién lo alquiló para todos? Argenis Ibarra. Estaba a nombre de Argenis. Argenis Ibarra. It was under Argenis. So when you arrived, when you and Jose arrived to Athens, who was already living in the Cuando apartment? usted llegó con José, ¿quiénes ya estaban en Athens en ese apartamento? Diego solamente. Only Diego. Okay. And then when did Juan Carlos join you at the apartment? ¿Y cuándo fue que Giancarlo se unió a ustedes en el apartamento? Como a mediados de noviembre. Like around the middle of November. And did you work while you were here in Athens? Were you able to find work? ¿Trabajó usted cuando estuvo aquí en Athens? ¿Pudo conseguir trabajo? Sí. Yes. And where did you work? ¿Y dónde trabajó? En Wendy. En Wendy's. And how many hours did you work every day? Did you work every other day? ¿Cuántas horas? ¿Trabajabas todos los días? ¿Trabajabas un día sí, un día no? No, en Wendy tenía 2 días libres. No. In Wendy's I had 2 free days. Okay. And that was the only place that you worked when you were here in Athens? ¿Ese fue el único lugar donde trabajó usted aquí en Athens? No. No. Where else did you work? ¿En qué otro lugar En un trabajaste? restaurante coreano. In a Korean restaurant. And did any one of your roommates work with you at the Korean restaurant? ¿Y algunos de tus roommates trabajaron contigo en el restaurante coreano? Sí. Yes. Who worked there with you? ¿Quién más trabajó allí contigo? Argenis Ibarra y José Antonio Ibarra. Okay. Argenis Ibarra and José Antonio Ibarra. And you mentioned Jose. Do you see him here in the courtroom? Mencionaste a José, ¿lo ves aquí en la sala de audiencias? Sí. Yes. Can you tell us, can you point him out telling us what he's wearing? ¿Puedes señalarlo, decirnos qué lleva puesto? Una camisa de rayas, Ah, gris, A gray striped y un shirt pantalón negro, creo. and I think a black pants. Okay, let the record reflect that the witness has identified the defendant, Jose Antonio Ibarra, as her roommate. And then, can you describe the apartment that you lived in? ¿Puedes describirnos por dentro el apartamento en el que vivían? No era muy grande. It wasn't too big. Todos dormíamos en la misma área. All of us slept in the same area. José Antonio compartía la cama con Diego Ibarra, el hermano. José Antonio will share the bed with his brother Diego Ibarra. Mi persona compartía la cama con Argenis Ibarra. Myself shared the bed with Argenis Ibarra. Y Giancarlito dormía en un sofá que estaba allí. And Giancarlitos slept in a sofa that was there. Okay. And where was your bed? What wall was your bed on? Su cama. ¿En qué pared? ¿Dónde estaba su cama? Entrábamos al departamento de mano izquierda. Entering the apartment on the left. Okay. That's where I'm sorry, I didn't hear what she said. Repítele que no te entendió lo que dijiste. Entrando al departamento a mano izquierda. Entering the apartment on the left side. Antes de llegar a la cocina estaba su cama. Before making it to the kitchen was the bed there. The largest bed. La cama más grande entonces. Ujú. Que Okay. tenía dos colchones. It had 2 mattresses. Okay. And then who slept on the sofa? ¿Quién dormía en el sofá? Giancarlo Hernández. Giancarlos Hernández. And who slept on the bed closest to the window? ¿Y quién dormía en la cama cercana a la ventana? Mi persona con Argenis. Myself with Argenis. Okay. And did you guys did you use nicknames when you talked about each other or talked to each other? Cuando se hablaban ustedes, conversaban entre ustedes, usaban apodos para referirse a ustedes. No, él me llamaba gorda. No, he called me gorda. Okay.
What did they call Diego? Y a Diego, ¿cómo lo llamaban? Diego. Diego. Did you ever hear Diego called El Gocho? ¿Escuchaste a Diego ser referido como el Gocho? Ah, sí, sí. Ah, yes, el Gocho. And did you ever hear Argenis called Manny? Y oíste a Argenis llamarlo Manny, o Manny. Mary. Manny. Manny. Sí. Yes, Manny. Manny. And then Juan Carlos, was he called Carlito? Y a Juan Carlos lo llamaban Carlitos. Giancarlito. Gian Carlitos. Carlito. Carlitos. And who were you closest to when you were living in the apartment? Viviendo en el apartamento, ¿con quién tenías más intimidad, más cercanía? Argenis. Argenis.